Yo voy a hablarles de lo bonito, de la situación económica, de cómo va la economía del país. El país está creciendo de manera sorprendente. En verdad, no hay prácticamente nadie que le haya acertado al ritmo de crecimiento que hemos tenido. 3.6% en el último trimestre, en el semestre completo, y no dudaría que ese fuera más o menos el resultado del año 2023. El nivel de consumo, las compras que hacen las familias ya rebasaron con mucho los niveles prepandemia. Es decir, el crecimiento se está traduciendo en que más gente pues compre muebles, por ejemplo, que creo que les conviene a todos ustedes. Y si vemos los ciclos económicos y las recesiones, encontramos que la economía va claramente para arriba. Esas barras grises son los malos recuerdos, las recesiones, empezando desde el año 1981, al final del sexenio de la Madrid, la crisis de 85, el error de diciembre, el 2000 y sus secuelas, luego la crisis del 2008 y ese derrumbe de la pandemia. Y vean ustedes, la línea va hacia arriba claramente. No solo es el consumo, ya también es la inversión. Platicaba hace unos minutos con el secretario de Desarrollo Económico acá del estado, que ya no hay espacios suficientes en los parques industriales ni en Jalisco ni en buena parte de la República Mexicana por el volumen tan grande de inversión que está llegando al país. Por primera vez, ya en el último mes, el nivel de inversión que se realizó superó los previos. El nivel máximo previo había sido junio 2018, antes de las elecciones de aquel año. El nivel actual ya lo está rebasando. Las exportaciones, vean ustedes el comparativo, el nivel en el que estaban en la primera parte de la gráfica, allá en el año 2018, 2019 y donde andamos ahora. Ya no están creciendo tanto, pero el nivel absoluto es altísimo. México se ha convertido en una potencia exportadora. Y si contrastamos las perspectivas del mundo, la economía mexicana, si crece más de 3% este año, pues va a ser una de las economías que más crezca en América Latina y de las más dinámicas a nivel global. Allí lo ven ustedes por países, es el último pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Tienen todavía, el fondo traía un pronóstico de 2.6%, hace algunas semanas se va a quedar corto, porque este año México va a crecer bastante más que esa cifra. Y obviamente va a ser como decía, si comparan Brasil, Rusia, China se va a quedar más corto. Una problemática muy fuerte es la que tiene, no va a llegar al 5% y obviamente creceremos mucho más que el mundo desarrollado. Pero la gran interrogante es la inflación. El coco hoy es la inflación, porque si bien ha ido a la baja, la llamada inflación subyacente, la que resulta quitando el precio de los energéticos y de los alimentos, sigue todavía en niveles por arriba del 6%, que es una tasa que está al doble del objetivo del Banco de México. Y la manera de hacerle frente a la inflación, pues es con tasas reales muy elevadas. La inflación general es la línea negra, la inflación, las tasas de interés son la línea más clara. El rendimiento real que hoy se está obteniendo en México, si ustedes invierten, por ejemplo, en CETES, es entre 5 y 6%. En términos reales, en Estados Unidos andan en cero o arribita de cero, en Europa andan abajo de cero, en el Oriente andan también en negativos. Invertir en México en instrumentos financieros es hoy un súper negocio. Y endeudarse en México pagando tasas del 15 al 20%, pues es un desastre. Son las dos caras de las tasas de interés elevadas. Y esto ha producido, y vamos a hablar un poco más de esto en el diálogo, pues que tengamos el dólar a 17 o a 16
como lo hemos tenido en los últimos meses, y así vamos a tenerlo por un buen rato. Porque los factores estructurales siguen pesando: el diferencial de tasas, la perspectiva de estabilidad, una inversión extranjera que está llegando de manera masiva, exportaciones que siguen muy altas y las remesas que inundan de dólares buena parte de los estados del país. Jalisco el número 1, por cierto, en recepción de remesas a nivel global, a nivel de México. Y del nearshoring, hay muchos que piensan que es un mito, pero pues no. Esto deriva de la problemática de Asia, de la guerra comercial entre México y Estados Unidos, de la disrupción de las cadenas de suministro y también de la política del señor Biden, que viene desde el señor Trump, de subsidiar a las empresas, por ejemplo, que fabriquen automóviles en Estados Unidos o que fabriquen automóviles en los países que forman parte del TEMEC. Por eso Tesla eligió México, porque tiene esa ventaja fiscal. Los estímulos de hasta $12,000 por coche en Estados Unidos se van a aplicar a la planta que se instala en México. Y esto va a traducirse en más exportaciones todavía y más inversión, porque vamos a quitarle, ya les estamos quitando mercado a los chinos. Ese gráfico que ven es la participación de China en el comercio con Estados Unidos. Lo ha perdido y México es de los países que ha logrado sustituir las ventas chinas en el mercado norteamericano. Este es el estimado de inversiones asociadas al nearshoring, anuncios, no flujos todavía. Hay muchas inversiones que se van a hacer efectivas en los siguientes meses, en el siguiente par de años. En el primer trimestre de este año, $16,000 millones. En todo el año pasado fueron 19,000 más o menos. Este año apunta a que tengamos más de 30 a 40 mil millones de dólares de inversión asociada al nearshoring. Algunos sectores de alto potencial, los de arriba, son los que México ya encabeza, es el número 1 en el mercado norteamericano: automóviles, equipo médico, bebidas, bueno, el tequila, que es una de las exportaciones estrella de México, frutas, hortalizas, y donde estamos en el número 2 o 3, maquinaria, equipo eléctrico, muebles. Muebles son muy importantes tanto para el mercado doméstico como cada vez más para la exportación, plástico, etcétera. México tiene ese potencial y algunos otros más. De regreso. Hasta aquí lo bonito, y nada más le doy la entrada a Pablo. Íbamos también, pero hay que hablar de política. ¿Cómo va la carrera en Morena? Bueno, hasta antier, porque con lo de Ebrard ayer ya platicaremos del asunto, a ver qué pasa. Claudia arriba, Marcelo abajo, 10 puntos. Los demás, pues ni contarlos. ¿Cómo va la oposición? Este es el resultado de la encuesta que determinó la salida de Enrique de la Madrid, la ronda de 3 finalistas. En la encuesta telefónica vean el porcentaje que obtuvo Xóchitl: 51%. 51% de todos aquellos a quienes se entrevistó por teléfono votaron por Xóchitl. En la encuesta en vivienda estuvo más cerradito. Xóchitl le sacó nada más 3 puntos a Beatriz. Pero evidentemente la distancia de Xóchitl respecto a todos los demás es muy notoria. En apoyo de las firmas sobre la base de plataforma ciudadana, no las que promovieron los partidos o los promotores personales de los candidatos, Xóchitl 46%, Beatriz quedó en segundo, 20%. O sea, una diferencia de 26 puntos entre primero y segundo lugar en las firmas recabadas mediante plataformas ciudadanas, lo que uno bajaba en su celular y podía votar, no en los lugares donde se promovían las firmas. Pero todavía en un careo, considerando 3 candidatos, todavía Morena, Claudia Sheinbaum, tanto con Xóchitl como con Beatriz como con Santiago, con una buena distancia. Pero bueno, esto puede cambiar en el tiempo, cosa de la cual
Ya platicaremos en unos minutos. Pues hasta aquí, mil gracias y Pablo, adelante. Gracias, Enrique. Gracias a Fanjal por la invitación y a ustedes por tomarse un tiempo de sus vidas para venir a escuchar estas buenas y malas noticias. Y de antemano me disculpo si en la parte de la política, que suele ser tan subjetiva y tan emocional, a veces se puede lastimar a quien piensa diferente. Pero ustedes me invitaron a mí, no a otro, así que me tienen que escuchar. Yo arranco diciendo que vivimos un momento muy difícil y también es un momento muy difícil para los candidatos, los precandidatos de Morena, pero sobre todo para el presidente. No tiene nada o casi nada que presumir como obra de gobierno, como para decir: yo soy el artífice de esto que se llama Cuarta Transformación. En el siglo XIX fueron Benito Juárez, fue antes Allende, el cura Hidalgo, perdón, Hidalgo, Juárez. En el siglo XX están Madero, Lázaro Cárdenas, y en el siglo XXI estoy yo. Ahí está la Cuarta Transformación. A ver, pero where is the meat, dicen los americanos, ¿dónde está la sustancia? Porque todo lo que él planteó como objetivo ha sido trastocado. Él iba a gobernar con respeto a los poderes, con respeto a la oposición, con respeto a los gobiernos de los estados, con respeto a los medios, con respeto al que piensa diferente. Bueno, ¿y qué ha sucedido? Todo es pleito, todo es incordia, todo es polarización en el país. Y tenemos que nunca se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de la oposición para llegar a acuerdos. Nunca se ha reunido con los jefes de los otros poderes de la Unión, con la ministra Norma Piña, con el presidente de la Cámara del Congreso, que era Santiago Krill hasta hace poco, para llegar a acuerdos. No lo ha hecho, al contrario, él los quiere destruir a la Suprema Corte de Justicia. Ya dijo que iba a hacer una votación para que se eligieran y que se fueran estos corruptos, etcétera, etcétera. Y esta falta de acuerdos en el país, yo creo que ha envenenado la vida nacional, ha envenenado la convivencia, porque lo contrario de los acuerdos no es el idealismo, no son las convicciones, no, lo contrario de los acuerdos es el fanatismo. Y aquí se ha encontrado con un problema el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque el fanatismo que le embarga, que le rodea, que lo tiene, es producto de lo que tienen todos los fanáticos, que creen superioridad moral frente a todos los demás. Y esa superioridad moral lo hace ver también a los precandidatos en esa línea. Él aspiró a prolongar su mandato, aspiró a quedarse y no pudo. Ya lo comentaremos si hay dudas o preguntas. Pero regreso al tema. ¿Qué tienen que presumir los precandidatos de Morena los candidatos del presidente López Obrador en esta precampaña? Mi opinión es que nada. Lo que comentaba Enrique, ya lo platicaremos, ha sido a pesar de López Obrador, ha sido a pesar de la falta de Estado de Derecho, a pesar de la delincuencia, ha sido esa bendición que es la vecindad con Estados Unidos y eso que hizo un presidente innombrable que fue Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que nos ha mantenido y que nos ha sacado a flote, pero además el crecimiento, si lo promediamos, es un crecimiento mucho menor a la media mundial, el crecimiento del país en
este sexenio. Va a ser poquito más de cero. Cero. Cuando dice, bueno, la pandemia fue en todo el mundo, señores. A ver cómo vamos con nuestros socios comerciales, comparémonos con Europa, con Asia, pero en fin, no me meto en los terrenos de quien más sabe. Entonces, digo, ¿qué van a ofrecer los precandidatos? Tienen que ofrecer dos cosas: lealtad al presidente. El que no ofrezca lealtad al presidente se cae. Veremos qué pasa con Marcelo Ebrard. Tienen que ofrecer continuidad. Para eso es la votación, la encuesta es quién va a ser el defensor de la cuarta transformación. Tienen que ofrecer continuidad y cero crítica. ¿Qué continuidad van a ofrecer? No sé cómo se le hace esto. ¿Qué continuidad van a ofrecer en materia de seguridad, educación y salud? Por ejemplo, en el tema del desbordamiento de la seguridad. Es falso que vivamos un sexenio perdido en materia de seguridad. Vivimos un sexenio de muerte y avance de organizaciones criminales en todo el país. Han matado a 158.400 personas en el sexenio y vamos a peor. También con récord de asesinatos a periodistas y a mujeres. La soberanía nacional no se pierde ante Estados Unidos ni ante empresas petroleras. La soberanía nacional se está perdiendo ante grandes grupos criminales contra los que no hay defensa fuerte. Es decir, estamos perdiendo el país. Eso es perder la soberanía. Con la política de abrazos y no balazos, el presidente sacó al monstruo de la botella y a ver cómo lo vuelven a meter ahora dentro de la botella. Los grupos criminales controlan, decía el general Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, controlan entre el 30 a 35% del territorio nacional. Esto lo dijo hace 2 años. Ahora es mayor y vemos gobiernos estatales. Guerrero, la gobernadora cercana a los ardillos y la alcaldesa de la capital es cercana a los tlacos. Es decir, ¿en qué nos estamos metiendo? Entonces, ¿cómo se arregla eso? ¿Y qué van a ofrecer los precandidatos de Morena? ¿Continuidad? Está difícil. Luego, el otro tema, educación, y trataré de ser muy breve. En el ciclo escolar, entre el 2018, 2019, 22 y 23, la matrícula en educación básica y media superior perdió 1.570.000 estudiantes. Hasta ahora, que sepamos, el único camino para salir de pobre es la educación, y el gobierno le ha puesto sello de clausurado, y es la única manera de ser una nación independiente como lo son Estados Unidos, Suecia, Corea del Sur, China, etcétera. La trae el presidente contra los niños. Apenas llegó, cerró el programa de estancias infantiles donde había 300.000 niños que los dejaban madres trabajadoras, eran cuidados por profesionales y recibían alimentación sana. Para abajo. El programa de escuelas de tiempo completo, que era progresivo, iban niños, sobre todo de zonas rurales e indígenas, donde podían desayunar, comer. Ahora, ¿qué desayunan esos niños? Frijol, en el mejor de los casos, o tortilla con chile. Los sindicatos y el gobierno han vuelto a tomar en sus manos el control de la educación sin métodos de evaluación para las promociones o para estar en el aula. En esas manos están 24 millones de niños a los que se les dice que hay nuevos héroes de la patria, que son unas personas que eran secuestradores, que mataron soldados y que mataron empresarios. Esos son los nuevos héroes de los libros de texto gratuitos. Entonces, ¿qué continuidad van a defender las que él les puso corcholata? Yo no, pero qué feo nombre. ¿Qué continuidad van a decir en educación? ¿Vamos a seguir destruyendo? ¿Vamos a seguir con estos libros de texto? No. Y un dato, una persona que terminó prepa vive 5 años más que una persona que no la terminó. Bueno,
24 millones de niños van a entrar a este sistema en que no va a tener mucho sentido estudiar. Salud. Cuando Morena llegó al gobierno en 2018, el 42.4% de la población tenía acceso a la seguridad social. Ahora solo lo tiene el 13.5%. Es decir, en el actual gobierno, 31.600.000 mexicanos perdieron el acceso a la salud. ¿Dónde van? Hay 17,000, había hace 2 años, 17,000 puestos de estos que son de médicos que se ponen junto a las farmacias, que están junto a las farmacias, que han reemplazado a lo que hacía el Seguro Social. Hoy, esos médicos que están como dispensarios al lado de las farmacias, dan casi la misma cantidad de consultas al día que el Seguro Social, con una diferencia. Te cobran, aunque te cobran 10, 20 pesos, pues te dan la receta del antibiótico de 600 pesos para que lo compres al lado. Eso es privatizar la salud. Y el desabasto de medicamentos, ya no quiero alargarme mucho. Luego vamos, por cierto, esto del COVID, de la pandemia, somos el país donde más cantidad de personal médico murió durante la pandemia porque se ahorraron dinero en trajes adecuados para defenderse. Y es el tercer país en el mundo, México, donde la pandemia dejó más niños huérfanos por encima de Estados Unidos. Siempre hay que ponderarnos con otros países. Bueno, ahora en las elecciones, en cuanto a la competencia electoral, que fue el cierre de Enrique, ya me estoy extendiendo mucho, el panorama es distinto. No se lo preveía el presidente. Creo que está desconcertado y muy enojado, profundamente molesto, aunque se ría. No, es una sonrisa sin sonrisa. ¿Por qué? Porque de pronto ve que no hay resultados donde él quería dar resultados. No que ustedes ganen más, no, eso no les interesaba. No, ahí quería dar resultados y no pudo, no era fácil gobernar. Y de pronto sus corcholatas no tienen que ofrecer y ve que apareció una marea rosa que llenó por lo menos la Ciudad de México, las principales calles, zócalos, en defensa de la democracia y de las instituciones. Y aparece una señora X. ¿Cómo? No estaba en su radar una señora X. Ya está ahí y es figura nacional. Y va a competir la candidata, todo indica por las gráficas que señalaba Enrique, la candidata del gobierno será una señora Sheinbaum, que nació entre algodones, lo cual no es una crítica, y va a competir contra la candidata de la reacción de los conservadores y de los ricos, que se llama Xóchitl y que nació en la pobreza del Valle del Mezquital. Eso no estaba en su radar. Bueno, y el presidente estaba confiado en que sería un candidato de las oligarquías, de la vieja clase política, y su soberbia le hizo crear, o por lo menos crecer, a esta señora X. No la recibió, llegó con un amparo judicial para responder a las calumnias del presidente. Le dijeron, no, usted no pasa. Bueno, eso la hizo crecer. Y después le puso señora X, le dijo un montón de groserías y la ha vuelto a hacer crecer. Eso ha molestado, porque en México millones de mujeres son mujeres X, que no son vistas ni por el gobierno, ni por el poder, ni en sus casas. Y también millones de hombres, hay millones de hombres X que no tenemos poder y que al contrario, o que no tienen poder y que son atacados y agredidos permanentemente del poder. Bueno, termino para abreviar, porque sí me extendí mucho. Lo que está en juego también es la democracia el próximo año, los valores liberales, los valores en los que nos hemos formado en el hemisferio occidental. No estamos con la pérdida de libertades, que llegará a la pérdida de libertad económica, y sí estamos por una defensa de la democracia en tanto participación ciudadana, que todos tengamos lo mínimo. Ya el lema de la Revolución Francesa habría que cambiarlo, no es
libertad, igualdad, igualité y fraternidad. No, debería ser libertad, fraternidad y normalidad. Eso es lo que no tenemos y que se nos está acabando. Y a mí ya se me acabó el tiempo hace rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a intercambiar algunas preguntas tanto de finanzas, economía como política y déjame comenzar, Pablo, haciéndote un cuestionamiento. Las gráficas muestran que todavía Morena y sus aliados van adelante, bajo una premisa, que no se dividan. Pero ayer Marcelo Ebrard sale a denunciar el acarreo desvergonzado que se ha hecho a favor de Claudia Sheinbaum. Y muchos nos preguntamos ayer, ¿es el primer síntoma de una ruptura en Morena? ¿Es el primer síntoma o es solamente hay un margen de negociación de Marcelo para tratar de, si no gana, quedarse con una posición más ventajosa? ¿Es la primera expresión de un terremoto o solamente va a ser un momento de duda de Marcelo? ¿Cómo ves esto que pasó el día de ayer? Gracias. Sí, es complicado prever el futuro, pero porque Morena es un movimiento personal, no hay una estructura institucional, es lo que diga el presidente. Creo que Marcelo Ebrard no va a ninguna parte si se rompe. ¿Cuánto vale Ebrard sin López Obrador? Lo dudo. Perdió su oportunidad de ser candidato opositor, porque nunca se quitó el velo de los ojos de que el profeta no estaba con él. El proyecto de López Obrador y de la señora Sheinbaum es regresar al pasado, a las épocas de López Portillo, con el Estado, el gobierno, dueño de muchas cosas y dueño de los espacios que habían ganado los ciudadanos posteriormente. Y el proyecto de Ebrard habla de crecimiento económico, de crecimiento de las clases medias, de robótica, de inteligencia artificial. Eso es azufre para los que están gobernando. ¿Qué es eso? Ellos quieren el caballo y que le da vueltas al trapiche. Lo digo coloquialmente, pero así es. Vean lo que están haciendo con Pemex. Lo que están haciendo ese regreso al pasado. No le veo. Primero, fue demasiado tarde, Enrique, lo de Marcelo Ebrard, muy tarde. Debió haber, si quería, sido un espléndido candidato opositor, porque es una persona con visión de futuro, una visión social, no se puede regresar a lo que había antes, pero a estas alturas, demasiado tarde. No le veo futuro y su ruptura sería, en mi opinión, nos equivocamos, solamente testimonial. Y el que se va a ir al rancho es él y no el presidente. Lo va a mandar al rancho. Sí. Allá a Palenque. Pero déjame abundar un poquito aquí. Hay quien piensa que si se fractura Morena, porque ¿qué opción tiene Marcelo si Marcelo no resulta candidato? Ya fue canciller, ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya fue precandidato. Si percibe que pues están cargados los dados a favor de Claudia, ¿qué va a quedarle para su futuro político dentro de Morena? A mi parecer, nada. ¿Qué le puede ofrecer Claudia a quien aborrece? Porque públicamente se dicen compañeros, cuando uno habla con ellos en privado, se aborrecen en serio. Ambos. Entonces, veo difícil que Marcelo se acomode a la candidata Claudia. Entonces, la posibilidad de que buscara simplemente una opción. Claramente,
La única fuerza política donde podría caer, pues es MC. Que MC, particularmente Dante Delgado, le tuviera preparada la recepción como un candidato presidencial muy rentable después de que suceda todo esto. ¿Ves esa posibilidad? Es posible que sí. Coincido con tu diagnóstico. Solamente estaría el espacio de Movimiento Ciudadano, pero tengo dudas de que Dante le ceda ese lugar. Los partidos en México, varios de ellos tienen dueño, y el dueño de Morena es López Obrador. Es decir, ahí no se va a mover una hoja sin la aprobación presidencial, y su candidata es Claudia Sheinbaum. Ahora se vino a dar cuenta, hablar de que estaba toda la maquinaria, por lo que dijo ayer. Hay una maquinaria que para difamar, para calumniar, para amañar encuestas, pero eso lo ha manejado Presidencia desde 2019. Esa maquinaria que ha difamado a intelectuales, a periodistas, a ministros de la Corte, todo eso, ahora está operando en contra de Ebrard. Pero es la maquinaria que va con el visto bueno del presidente. Es decir, si no leyó eso Marcelo, se autoengañó y no sé cómo va a salir de su laberinto. Una posibilidad de Movimiento Ciudadano, sí. La otra es irse a su casa. Las otras es irse a su casa. Un político no se retira, lo retiran, es cierto, pero no le veo espacio en ningún lugar. El Frente va muy avanzado, el PRD no creo que se saliera. En fin, van a pasar muchas cosas, esperemos que no sean trágicas. Si me permites una última pregunta y luego pues estoy a tus órdenes para lo que quieras que abordemos de materia económica. Xóchitl y el Frente. Hay 3 finalistas. Un panista respaldado por la maquinaria, Santiago Krill. Una priista que va también a ser respaldada por la maquinaria del PRI, Beatriz Paredes. Y una que trae los colores panistas, pero sabemos que Xóchitl pues no es panista de corazón. Piensa de manera muy diferente a como piensan muchos panistas, y ha adquirido esta fuerza básicamente por respaldo ciudadano. Pero en este proceso no hay la posibilidad de que aún con este respaldo ciudadano, por ejemplo, con la capacidad de movilización que tiene el PRI, no quede al final de cuentas de candidata Beatriz. No digo que no. Creo que en las tan raras de que en una sale muy alta, el representante Enrique muy alta, Xóchitl, y en otra Beatriz, y ahora en las votaciones de los 2 millones que se inscribieron para votar en los siguientes días, no descarto la posibilidad de que Beatriz Paredes le gane a Xóchitl Gálvez, y las consecuencias serían, en mi modesta opinión, un gran desencanto ciudadano, que el PAN no vaya con el PRI, con Beatriz Paredes, y que se rompa el frente. Ok. Ahora le quiero preguntar a Enrique, a ver, ¿cómo ha sido el crecimiento del PIB per cápita en este sexenio comparado con 2018? ¿Cómo estamos? Ya me quieres que se pierda el optimismo que había puesto. Una cosa es la coyuntura, esta de la que hablé hace unos minutos, y que tiene que ver con una desgracia mundial, que es la guerra comercial China-Estados Unidos. Pero en esa guerra comercial China-Estados Unidos, que está afectando pues a la economía global, resulta que como en una mesa de billar, pues la pelotita favoreció a México, porque se acabó la globalización y ahora lo que tenemos es regionalización.
Y México, con la fortuna de tener de vecino a Estados Unidos, ya lo decía Pablo, y de tener tratados comerciales con muchos países, especialmente el de Norteamérica, pues logró esta ventaja que está permitiendo este cierre inesperado de sexenio. Pero con todo y ese cierre inesperado, calculando un 3.2, 3.3% de crecimiento tanto para este año como para el próximo, el producto per cápita, es decir, el producto por habitante, terminará probablemente en rojo, en negativo. Porque tuvimos mal año 2019, la inversión se paró después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la incertidumbre que se generó. Luego 2020 pues nos cayó la pandemia y vino este frenón económico. 2021 tuvimos un rebote que no alcanzó a compensar el desastre de la pandemia. Y 2022 apenas empezamos a recuperarnos y este 2023 es la primera ocasión que en términos de nivel absoluto del Producto Interno Bruto estamos ligeramente arriba del nivel previo a este sexenio. Pero estamos sacando la cabeza apenas y la población ha seguido creciendo, poco más de 1% cada año. Entonces, al cierre de 2024, cuando termine esta administración, va a ser el peor sexenio desde Miguel de la Madrid en materia de crecimiento per cápita. Ni con Salinas, ni con Zedillo, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña, ya me remonté 5 presidentes, vamos a tener un saldo de crecimiento económico tan bajo como este. Insisto, al margen de un cierre de sexenio que está siendo inesperadamente positivo. ¿Qué es necesario corregir en el siguiente sexenio, gane, para que México tenga un crecimiento alto, sostenido y se promueva el desarrollo? ¿Cuántos minutos tenemos? Porque la lista de corregir. La lista sería muy larga. Lo resumo en una cosa. Confianza. Confianza y certidumbre. Con que corrigiéramos eso, con que el inversionista, el empresario, tuviera confianza y certidumbre, pues vamos a tener un montón de broncas, que la energía eléctrica, que el agua, que la tramitología, que los hemos tenido esos problemas por mucho tiempo y los vamos a seguir teniendo, yo creo que incluso si gana la oposición. Pero lo que sí puede cambiar radicalmente es ese tema de la confianza. No sé si ustedes recuerden, veo algunos que ya tienen edad para haberlo vivido, pasó hace muy poquito, el 1 de diciembre de 1976, cuando José López Portillo tomó posesión de la presidencia de la República. Teníamos un país destrozado por Echeverría, destrozado. Un solo discurso, aquel del 1 de diciembre de 1976, cambió radicalmente el clima que había en México. Básicamente reinstaló de golpe la confianza. Lo que pasó después ya es otra historia. Él también luego se encargó de destrozar esa confianza. Pero en ese momento cambió la dinámica económica del país. Si, por ejemplo, una pura hipótesis, Xóchitl Gálvez, el 1 de octubre, recuerden que este sexenio terminaremos afortunadamente antes, el 30 de septiembre va a ser el último día de este sexenio. Si el discurso del 1 de octubre tuviera el impacto que tuvo aquel del 1 de diciembre del 76, este país cambiaría radicalmente, porque se reinstalaría
la confianza y la certidumbre. Perfecto. Por lo que veo, se descarta casi por completo una crisis económica de fin de sexenio. Sí y no. Como les digo en el radio, ¿quieren el vaso medio lleno o medio vacío? Porque hay de los dos. Te lo pregunto de otra manera. ¿Sí? Si tuvieras dinero, mucho dinero, Hazme la buena. sí, ¿en qué momento te dolarizas o en qué momento lo sacas del país? Ah, caray. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿En qué momento? ¿Dónde hay que fijarse para saber si viene una crisis? ¿Cuál es la posibilidad de una crisis como las que hemos vivido en otros fines de sexenio? Un escenario que tiene que ver con la política y no con la economía. Un escenario donde hay una competencia cerrada, una competencia donde quien vaya a ganar, particularmente si fuera la oposición, lo hace por 2, 1 o como en 2006, 0.56%. Si ese es el caso, probablemente lo que vamos a tener es un escenario de crisis política. ¿Recuerdan 2006? La noche de la elección en el Zócalo, López Obrador dijo: mis encuestas me dicen que vamos 10 puntos adelante. ¿No fue así? Y vino el plantón en el Zócalo, el plantón en Reforma, la presidencia legítima. Nunca aceptó y no ha aceptado el resultado de esa elección. Quisieron impedir la toma de posesión de Felipe Calderón. Felipe Calderón tuvo que entrar por los laberintos de San Lázaro para poder llegar a la tribuna tomada y extender la mano y tomar protesta como presidente de la República. Pero ahora la diferencia sería pues que López Obrador está en el poder. Entonces, un escenario de competencia cerrada en donde exista la tentación de no reconocer el resultado, de impugnarlo, hoy sería muy diferente al de 2006, porque el que desconocería el resultado tiene el poder. Si eso pasa, 22, 23 pesos por dólar, yo creo que sería el escenario más optimista, porque se generaría una enorme incertidumbre. Entonces, ¿a qué hay que ponerle atención? Pues al propio proceso electoral, yo diría por ahí del mes de abril, de mayo. Las elecciones son el 2 de junio, va a ser el cumpleaños de Lucy, lo vamos a celebrar, esperemos que con un resultado que sea favorable para el país, pero también cabe la posibilidad de que sea una noche triste y para entonces habría que estar ya en dólares, porque si no, sí se viene el problema. Se viene la noche. Yo creo que sería todo. No sé si hay preguntas.